Le damos la gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, esta mañana, entramos a la segunda etapa de esta serie que estamos llevando los domingos, Carácter y Poder, o Poder y Carácter. Hoy entramos en esta segunda etapa titulada Lo básico del carácter. Amén. Lo explicaba en la mañana y lo digo ahora. Me gusta llevarlos por parte, por porción, para que podamos entender lo que Dios ha dado y ha revelado. Se los decía los otros días también a ustedes. En la mañana hablábamos acerca del carácter versus rebelión. Entrábamos y mirábamos qué era rebelión, qué significaba la palabra rebelión. O también de ahí se le deriva y sale el carácter del rebelde. Hoy te quiero predicar en el tema rebelde yo, nomás así, rebelde yo, porque lo más seguro que alguien en la mañana que escuchó o estuvo aquí y hoy estás de nuevo acá, te dijiste, ¿who, me? ¿Quién, yo? ¿Rebelde? Para nada, pastor, soy un angelito. Usted ya sabe lo que yo digo cuando usted me dice, soy un angelito, pastor. Pues los únicos que andan en la tierra fueron los que Dios botó del cielo. Así es que mejor yo prefiero ser hijo de Dios y no angelito de Dios. Amén. Porque como hijo caminamos y andamos en autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ya hemos establecido lo que es un carácter. Carácter no es mis acciones externas, sino mis acciones internas. El carácter no es la cantidad de buenos pensamientos que tengo. Carácter es la ejecución de mis pensamientos, mis acciones, en otras palabras. Usted podrá decir te amo, te amo, te amo a esa persona que tiene a su lado, pero si todos los días lo maltrata, la maltrata, lo insulta, la insulta, su carácter es algo diferente de lo que sale de su boca. Entonces ya establecimos que es carácter. Me impacta mucho en el libro de Génesis, capítulo 11, vaya conmigo por favor, capítulo 11, versículo 1, del 1 al 9, vamos a leer ahí. Ahí hay una historia verídica, real. ¿Por qué verídica y real, pastor? De un acontecimiento que sucede y se lleva a cabo a un pueblo, a un grupo de personas. Para este entonces no había lo que hoy hay, un sinfín de naciones, un sinfín de lenguajes. Para ese entonces solo había una nación, un pueblo, un idioma. No había lo que hoy conocemos como fronteras. No había lo que hoy conocemos como multitud, ojo con esto, de nacionalidades, de idiomas, ideología. No, había uno solo, uno solo. Uno solo había, un solo lenguaje, una sola manera de pensar, una sola manera de hacer. Y algo impactante, y lo vamos a estar viendo más adelante, es que cuando hay una unidad, hay una creatividad. Sea para lo bueno o sea para lo malo. Porque hay caracteres rebeldes que se unen y lo único que hacen es hacer cosas malas. Y hoy quiero hablarte sobre esta historia que queda aquí. Creo que hay un registro aquí en la palabra de Dios, que Dios nos quiere hablar en esta hora. Usted lo tiene, Génesis 11, capítulo 11, versículo 1 al 9. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, dice, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre en ella, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, ojo con esta, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por esto fue llamado el nombre de ella Betel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Wow. Salud, bendición a la palabra de Dios. Cierre su Biblia. Vamos a leer varios pasajes bíblicos, pero yo se los voy dando a según vayamos. ¿Les parece? Impresionante la historia. Impresionante porque cuenta de un relato cuando un grupo de hombres y mujeres hablan el mismo lenguaje. Yo creo que este mensaje usted lo ha escuchado antes varias veces. Yo creo que usted ha leído esto anteriormente. Pero antes de comenzar, quiero comenzar siempre estableciendo una declaración fundamental para el mensaje de hoy. En lo que el hombre se une, ojo, se une, lo que se proponga, sea bueno o malo, lo van a obtener. Sea bueno o malo, lo lograrán. Siempre y cuando haya una unión, siempre va a haber creatividad. Siempre que haya unión, va a haber creatividad. Se va a crear algo que no se había hecho antes. Un hombre o una mujer se casan, hay una creatividad, se crea otro ser. Tarde o temprano viene la familia, porque si están en una unión, se van a multiplicar o va a haber una creatividad. Ojo para dónde voy. Pero quiero que mires de Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios bendice al hombre. No lo bendice como estos habían pensado. Muchas cosas cambiaron. Muchos años habrán pasado, cronológicamente hablando. No se puede decir cuántos años habían pasado. No se puede decir cuántos años habían pasado desde que Dios creó al hombre y lo bendijo en Génesis 1:28 hasta Génesis 11. No se puede decir, pero podemos entender si leemos, ha pasado un buen tiempo. Porque ya no se está hablando de unos cuantos, sino que se está hablando de un gran pueblo. En el libro de Génesis capítulo 1:28, Dios les dio su bendición, como todo padre bendice a su hijo, y les dice de esta manera: tengan muchos hijos, dice esta versión, llenen el mundo y gobiernenlo. Quiero que pongas énfasis en la palabra llenen, porque algo que se llena quiere decir que se expande. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita les voy a dar las definiciones de esto. Primero quiero que miremos algunas palabras. ¿Qué significa la palabra expander? Bueno, la palabra expander significa hacer que algo ocupe más espacio, que sea más grande o largo, o que se propague y difunda. Cuando dice llenen la tierra, Dios les está diciendo expándanse. Expándanse es ocupen más espacio de lo que les he dado. Ocupen más espacio. Cuando les dice llenen, les está diciendo háganse grandes. Háganse grandes a lo largo y ancho de la tierra. Propáguense, riéguense por todos lados, difundan esto. Un ejemplo donde se puede usar es también cuando hablamos de promocional. Promocional quiere decir que vamos avanzando, y mientras vamos avanzando le vamos diciendo a alguien más de lo que está sucediendo. Cuando se expande la noticia quiere decir que ya varios lo saben. Se expande. Entonces la palabra llenen es expander. Algunos de los sinónimos de expander es agrandar, alargar, dilatar, ensanchar, expansionar, extender, y también está relacionado con hinchar. Ahora quiero que miremos la otra palabra que lo mencionaban en el libro de Génesis capítulo 11, donde leíamos por un momento en el versículo 4, decía, sale esta palabra a la luz, y esta palabra llama y es
esparcidos. ¿Qué significa la palabra esparcidos? Ojo lo que significa. La palabra esparcido es extender lo que está junto y amontonado. Separar lo que está junto y amontonado. Desparramar. Desparramar quiere decir que no queda en un solo sitio, sino que se desparrama, pero se desconecta de donde se desparramó. ¿Me explico? Se desparramó, se cayó, se botó los frijoles. Grano por grano, pero no quedaron juntos. Sí, se expandieron, sí, pero se expandieron no juntos. Mira por un momento, te sigo leyendo, te sigo dando la explicación de la definición de la palabra. Desparramar, desperdigar, diseminar. Si te das cuenta, cada palabra dis es contrario a unir, a pegar, a estar juntos. Discordia, ¿qué quiere decir? Ayúdame. Que están desunidos, que no hay una amistad, que no hay una armonía. Muy distinto, correcto, a la palabra armonía. Acordia, acuerdo. Discordia, desacuerdo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sigo leyendo. Diseminar, desparcer, espaciar, sembrar. Cuando el sembrador sale, no tira todo el bulto de semilla en un solo lado, sino que lo que hace, va hacia un agujero y luego va a otro, hacia otro agujero y esparce la semilla. Porque si botara toda la semilla en un solo lugar, lo más seguro, ninguna semilla va a crecer. Alguien pregunta, ¿por qué, pastor? Porque el montón de semilla va a ahogarse entre sí misma y se va a podrir. Por eso, sino que es como sembrar, es disgresar, es repartir, dividir, derramar y salpicar. Te quiero dar estas dos definiciones porque tal parece que el entendimiento o el lenguaje o el mensaje se perdió. De Génesis 1:28 a Génesis 11 se perdió. ¿Por qué se perdió, pastor? Porque en Génesis 1:28 Dios les dice, llenen, expándanse, pero quédense conectados. Llenen, que sean una familia, no importa si estás aquí en el sur o estás en el norte, es una familia. Se perdió el significado de la palabra, se perdió el lenguaje, al punto que en Génesis 11:4 los hombres que llegaron a una región dijeron, hagamos algo, porque nos van a dispersar, nos van a separar, y cuando nos separen, por lo mínimo, vamos a tener algo que ver para acordarnos quiénes somos, para acordarnos quiénes somos. El propósito de Dios es que el hombre se expandiera sobre la tierra, mas en cambio el hombre cambia una palabra de expander a esparciar, ojo, y mira los grandes estragos y cambios que hace. Porque Dios nunca les dijo, los voy a dispersar, sino que les dijo, los voy a expander. Dios nunca los dijo, los voy a cortar en cachitos y los voy a dividir. Dios nunca dijo eso, porque si Él hubiera querido eso, lo hubiera hecho desde el principio. Hubiera hecho que cada generación de generación entrara alguien con un lenguaje diferente. Hubiera hecho que cada generación a generación habitara ciertas diferentes áreas, pero más en cambio no hizo nada de eso. Sí, se expandieron y habitaron otras regiones geográficamente hablando, pero dice, todos tenían las mismas palabras. Hola era igual. Como allá en el Argentina, en el Cabo, allá donde casi se acaba nuestro territorio aquí de este lado del mundo, como allá donde están los pingüinos, el hola era igual. Pero más en cambio, si hoy tú te mueves y avanzas y caminas, el hola hasta entre nosotros los latinos cambian. ¿O no es así? Hola. Otro nomás el cabezazo, ya saben que es hola.
¿Ve que sí cambia? ¿Ah? ¿Qué onda? Otro lado, ¿qué hubo? Dice, cualquiera dice, ¿cuál cubo? ¿Qué hubo? ¿Qué ondas? En el americano dice, what's up? How you doing? Hi, hello. How are you? Hola. Mas en cambio en aquel entonces la palabra dice que era la misma. La misma. No cambiaba. Pero llegaron los del carácter rebelde. Y todo carácter rebelde, por una pequeña palabra que sea, distorsiona todo el plan de Dios. No es que la unidad sea mala, no, la unidad es buena, más bien dicho, es excelente. Es una palabra, yo creo, de Dios que ha dado, ¿no? Por eso Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Habla de unidad. No habla de separación, habla de unidad. El Hijo habla lo que el Padre dice, el Hijo mira lo que el Padre. Él hablaba de uno con el Padre. Si Jesús hablaba de unidad, quiere decir que en la unidad hay un poder. Hay algo grande que ver. Pero más en cambio entendemos y vemos, según el relato bíblico, Génesis 1:28, Dios dice, llenen. Que es hacer que algo ocupe más espacio o ensanchar y aumentar a la anchura de lo largo y lo alto de donde ellos estaban. Pero más en cambio con el tiempo entra el pecado y con el pecado entra la desobediencia y entra la palabra esparcir. ¿Qué es esto, pastor? Es igual que derramar. La palabra derramar es separar, es desunir, es de esparcir o desperdigar, es desperdiciar o desperdigar la atención o el interés desordenadamente hacia muchos campos. Mira lo que la palabra de derramar significa. Es poner el interés regado a muchos campos. En otras palabras, ni uno es importante y ninguno se termina. Mira, y aquí entra todo lo que habla Génesis 11 del 1 al 8 es de un espíritu, un carácter de rebeldía. Yo en la mañana yo enseñaba esto porque yo sé que más de alguno dijo, ¿el rebelde yo? No creo, pastor, se equivocó hoy el mensaje si no era para mí. Así que te vengo a extender un poquito más si me permites. ¿Me permite, iglesia? Gracias, con que Miriam no me apague el micrófono yo sé que me van a escuchar. La rebeldía o el carácter de rebeldía hace alianza fácil, hace uniones fácil, hace acuerdo fácil, hace el carácter de rebelde. No es que se lleve bien con todos, sino que hace uniones y alianza con cualquiera y la hace fácil. Alguien pregúnteme por qué. Porque no le importa con quién haga uniones. Voy para allá. Cuando usted tiene una calidad de altura de nivel de vida o tiene una calidad de altura de comportarse, usted se fija con quién anda. ¿O no es así? Ahí vienen todos los dichos habidos y por haber. Dime con quién anda, el que con lobo anda, el que habrá un árbol se arruinaría. Ahí vienen todos los dichos habidos y por haber, ¿correcto? Y entonces a usted le suenan todos los dichos habidos y por haber, porque tiene un estándar. Pero más en cambio el carácter rebelde no tiene un estándar, le da igual con quien se siente a la mesa, siempre y cuando se siente con la misma ideología o la misma idea. ¿A quién le vamos a ir a montar guerra ahora? El carácter rebelde, ojo, hace alianzas fáciles, hace uniones fáciles. ¿Por qué, pastor? Porque la rebeldía no le importa con quién negocia, no le importa si quien se está sentado al otro lado y está haciendo negocio tiene un estándar de vida alto o no, tiene un carácter digno o no, si ha sido justificado o no. Siempre y cuando el rebelde consiga lo que quiera, hace compromiso con quien sea. Yo sé. Por eso usted se ha dado cuenta de algo. En el trabajo no se hablaban, no se conocían. Pero más en cambio, cuando encuentran un pero del jefe de la empresa, ¿cómo se vuelven compañeros? ¿Cómo se vuelven amigos?
No se podían ni ver. No eran del mismo pueblo, no eran la misma nacionalidad y no se podían ver, pero un día alguien escuchó, uno o el otro escucharon, no me cae bien el jefe. Y el otro dijo, a mí tampoco me cae bien. Me voy a juntar con este. Y ahora los miras como hermanitos que nacieron juntos, agarrados la mano si es posible, hablando del jefe. ¿Por qué, pastor? Porque el carácter del rebelde es fácil hacer uniones. Porque pierde su estándar. ¿Puedo, me permite? ¿Puedo, mamá? ¿Sí? Y con cualquiera se tira al fango. Ya no le importa con qué o quién. Ya no tiene ese estándar. Porque el carácter rebelde va a hacer unión con el que sea, siempre y cuando todos le den por su lado. ¿O no es así? Tan pronto le comienzan a dar por su lado contrario. No, este no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Por eso miras gente que nunca se vieron bien en el trabajo o en la iglesia, pero cuando se revela el carácter de rebeldía en ellos, ahí los miras juntitos ahora. Y tú dices, what happened? Uno dice, ¿qué pasó aquí? Mira lo que dice el versículo 4. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se pusieron de acuerdo. No les importó qué o con quién estaban a su lado. No les importó si era de alta sociedad o de baja sociedad, si eran pudientes o no pudientes. No les importó. Lo que les importaba era una sola cosa. Hagamos algo que nos haga a nosotros famosos. Hagamos algo que nos haga a nosotros. Mira, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 32. Hubo un momento de las muchas veces donde el pueblo de Israel también estuvo de rebelde. Y si te das cuenta, voluntariamente hicieron algo. En Éxodo 32, para este entonces, Dios ya había dado los mandamientos, ya había establecido algunas reglas y leyes, estatutos, ya estaba el tabernáculo en el desierto, la carpa donde se adoraba a Dios, donde la presencia de Jehová descendía. Pero llega Éxodo 32, donde en el 31, al final del 31, Moisés ya estaba allá en el monte recibiendo de Dios más reglas y estatutos. Ojo con esto, ¿para dónde voy? Y entonces el pueblo acá abajo, en el campo donde se habían quedado, a la cima de la montaña, dijeron, ya Moisés se tardó, ya lleva 40 días, ya lleva 40 días, ya Aarón había sido ungido como sacerdote, su casa ya había sido ungida como sacerdote también, sus hijos ya habían sido ungidos como sacerdote, pero más en cambio llega todo el pueblo y le dice a Aarón, necesitamos que nos hagas un Dios, necesitamos a algo que adorar. Porque pues no sabemos qué va a pasar con Moisés, ya se tardó y pues quién sepa si regrese o baje. Así que mientras tanto aquí necesitamos un Dios. Y Aarón le dice, ok, excelente, tráiganme todos sus alhajas. Tráiganme todo el oro, tráiganme toda su plata, tráiganme todas sus piedras preciosas, metales preciosos que tengan de valor. Tráiganmelo todo. Usted lo lee en Éxodo 32 del 1 al 4. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este, dice Moisés, el que el hombre nos sacó de Egipto, dice, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres. Imaginen que yo les diga, hermano, vayan, quítenle las aretas a las hermanas. Tráiganmelo, nos vamos a fundir un radio de oro. Más de algunos así, mira pastor, no querés al niño, mejor no querés el carro, la casa, quitarle la joya a mi mujer, eso es casi imposible. Pero mira aquí, no solamente le dijo ve y quitad, sino que yo me puedo imaginar las mujeres dicen, ay, ¿para qué es? Uy, es para ser rebelde, ten, aquí está. Es para ser desobediente, sí, aquí está, ten. Sigo leyendo. Y dice, de las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. El versículo 3. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó
de sus manos y les dio forma de buril, dice, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, oh, este es tu Dios. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel. Escucha lo que ellos mismos se decían todos. ¿Por qué, pastor? Porque cuando hay un carácter de rebeldía, ojo, hay una alianza fácil. Hay una alianza fácil. Hay una unión fácil. Con cualquiera se hace amistad, con cualquiera se hace alianza. ¿Por qué? Porque se perdió el estándar. Ya no hay un nivel superior estándar, es decir, tiene que llegar a esta altura, tiene que ser un orador, tiene que ser un ayunador, tiene que ir todos los días a la iglesia. No, ahora se acepta el que sea. ¿Por qué, pastor? Por el carácter de ¿qué? De rebeldía. Ese es número uno. Número dos, hay un carácter, ojo, hay un carácter rebeldía. El carácter rebeldía siempre habla en potencia. Voy para allá porque yo sé que suena como correcto. Bueno, pastor, porque tal tiene de malo de hablar en potencia. Supongamos que el carácter del rebelde siempre habla en el supongamos que. Y supongamos que el pastor está equivocado. Y supongamos que no es así. Y supongamos esto, lo otro. Porque si tú te das cuenta, estos hombres dijeron, no vaya a ser que nos dispersen por toda la tierra. ¿Acaso Dios les había dado señal que los iba a dispersar por toda la tierra? No. Hasta ese momento todos hablaban una sola lengua, una sola palabra. Todos tenían el mismo lenguaje. Hola era igual en todos lados. Para que me entiendas. Solo había señales de que Dios quería dividirlos, separarlos, dispersarlos, derramarlos, desparramarlos por toda la tierra. No, sí quería que se expandieran porque esa era la bendición. Llenad, expándete. Pero expándete con un carácter diferente. Expándete. Voy para allá. El rebelde hoy siempre habla de potencia. Hagámonos un nombre. Por si fuéramos. Por si a lo mejor pasa. Pregunto, ¿quién trae un abrigo frío para el frío hoy? De eso que dice, pastor, me voy a llevar el peluche de oso que tengo. Por si cuando salga del servicio está 30 bajo cero. Nadie, ¿verdad que no? Yo sé que aquí le gusta que los tengan fresquecitos, pero no está así. ¿Verdad que no? Nadie. Pregunto, ¿quién trae paraguas hoy? ¿Quién entró con un paraguas aquí? Yo sé que usted tiene en el baúl de su carro, porque vivimos en Texas, ¿verdad? Pero ¿quién entró con un paraguas aquí a la iglesia? Nadie. ¿Sabe por qué no entraste con un paraguas? Porque no venís diciendo, supongamos que vaya a llover cuando salga. No. ¿Quién trajo lonche? ¿Quién trajo el desayuno de mañana? Por si a mí se me ocurre tenerlos hasta mañana. ¿Por qué no? Pero más en cambio, el del carácter rebelde dice, supongamos que nos quieran montar una trampa. Supongamos que nos quieran hacer daño. Figuremos, imagínate esto. Y el carácter, ay Dios mío, el carácter del rebelde siempre habla en potencia. El rebelde siempre tiene un pensamiento de desastre para su vida y los que están a su lado. El rebelde siempre habla de lo más seguro nunca va a pasar en su vida. El rebelde siempre manipula el temor, porque por ahí entra, tú te imaginas que te caiga un rayo, ¿y qué te imaginas que no te cae? ¿Tú qué te imaginas que de repente, por eso no voy, sale un meteorito y de casualidad me cae a mí? ¿Y si no cae y no te pasa? ¿Y si la atmósfera todavía está haciendo lo que tiene que hacer, cuidándonos de todo eso que hay en el espacio? Supongamos que. En cambio el carácter de la rebeldía, ojo, de la rebeldía manipula los rumores, se manipula con los rumores. Ellos dijeron, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo mismo pasa con el carácter del rebelde dentro de la iglesia. Dice, mejor no me meto porque no vaya a ser que me lastimen otra vez más. ¿Y qué tal si hoy llegaste y le vas a pegar al 100? No vaya a ser que hoy se equivoquen. ¿Y qué tal si hoy sea el servicio de éxito? Mejor no lo entrego todo porque voy a guardar algo para mañana para adorar a Dios. ¿Y qué tal si hoy es la última noche que tenemos? Mejor no te metas ahí.
dice el carácter del rebelde, hablando en potencial, porque en la otra iglesia, porque un hermano, la hermana le puso y hubieras visto, porque me acuerdo cuando le pasó a Julano, ni te acuerdas ni nada porque ni siquiera lo viste, escuchaste a alguien hablar y agarraste de ahí. El carácter del rebelde hace rumores y manipula adentro de la iglesia. Por eso es necesario esto. ¿Por qué, pastor? La rebeldía empieza a matar las ideas que vienen del cielo, rodeándolas con temores. Rodeándolas con temores. Ay, pero ¿qué tal si la economía? ¿Y qué tal si tu Dios es el dueño de todo el oro y la plata? ¿Ah? Yo no sé, pero a mí me gusta el otro tal que el primero. El carácter rebeldía siempre va a hablar a potencial, pero para desastres, para pérdidas, para lástimas, para lloro, para llantos, para pasar sufrimiento, para pasar el pobrecito yo. El carácter del rebelde va a ver esa puerta, es puerta blanca y dice no, pero no es blanca, blanca no es. Es más o menos blanca, pero no es blanca. El carácter rebelde siempre va a hablar un potencial, pero de desastre, de miseria, de tristeza, de no se puede. Sí, pero como quiera no se puede. Sí, pastor, lo vamos a hacer, pero mejor no le entren porque deje que corra primero él y vamos a ver qué pasa. La rebeldía empieza a matar las ideas que vienen del cielo, rodeándolas de temores. Entonces el carácter del rebelde comienza a decir a los que están a su alrededor, mejor no lo hagas, mejor no te muevas. ¿Qué tal si nos sale mal? ¿Qué tal si no tenemos éxito? ¿Qué tal si nos pasa un problema? Y en el que el tal se quedó y nunca fue. Está como aquella a cuento, leyenda, chiste, yo no sé qué sea. Pues estaban todos los animales de la selva y necesitaban mandar a alguien a traer una medicina. Y el único que estaba sin hacer nada era la tortuga. No estaba sin hacer nada. Todos estaban ocupados, el león estaba haciendo león, la jirafa estaba haciendo jirafa, menos la tortuga. La tortuga era tortuga, no estaba haciendo nada. Y entonces llegaron y le dijeron, tortuga, ¿qué te parece si vas por el mandado, vas a traer la medicina? Sí, la tortuga, yo voy. Y luego llega el león como rey de la selva, dice, ¿a quién mandaron? A la tortuga. Y mandaron a la tortuga, ¿cómo es posible? Dice, ¿acaso no había nadie más que fuera? Pues no sé, hubieran mandado al tigre, hubieran mandado a la cebra, hubieran mandado a alguien más. Y la jirafa dice, pero déjame ver por dónde va. No la miro, dice. No, es que ya me imagino qué paso ha de ir tan lenta, ha de ir tan descuidada. Y en eso la tortuga dice, y se sigan hablando, ni voy a ir. No había ni salido. Y si siguen hablando, ni voy. Búsquense a otro que vaya. Ese carácter del rebelde. El que no hace y no deja hacerlo. Porque para todo hay un pero. Para todo hay un pero. Por eso el lugar de cultivo del rebelde es en los peros, es en el chisme, los rumores y las mentiras. El rebelde cultiva y alimenta lo que cree y piensa y lo que escuchó por ahí. No lo que está escrito, lo decía hoy en la mañana, cuando enseñaba sobre el carácter y la rebelión. Saúl, cuando por fin fue encarado por Samuel, le dijo, bueno, es que tú sabes, los muchachos querían traerse esas cosas buenas. A ver, espérate, ¿los muchachos querían o tú diste orden? No destruyan nada. Además, nomás destruyan lo inútil, lo que no sirve, eso sí, destruyanlo. Maten a todos, al rey no lo maten porque a ese le vamos a enseñar el Dios que nosotros tenemos. Guarden los tesoros, guarden las vacas gordas, los toros gordos, guarden los camellos, guarden todo lo saludable, lo enfermo, lo inútil, destruyanlo. Eso sí, acábenlo, mátenlo. Y cuando por fin es confrontado, dice, que los muchachos, tú sabes cómo son. Y yo solo soy uno y ellos son muchos, son hombres de guerra, son soldados. ¿Te imaginas yo como rey decir, no vamos a hacer eso? Carácter de rebeldía. Ahí mismo. Hablando a un potencial, la culpa lo tienen los soldados, no yo. Ellos fueron los de la idea.
Porque al último, siquiera hicimos lo que Dios dijo. Yo obedecí. Lo que no se imaginaba es que el carácter que estaba dando era de rebelión o rebeldía, lo cual detenía el propósito de Dios en su casa y en su vida. Y ese día habrá sido su primer error, pero también fue su último. Siempre el carácter de rebelión va a encontrar a otro igual. Y aquí es donde a mí me impacta, porque dice, yo no sé, pastor, dijo alguien por ahí, no sé, pastor, por qué siempre a mí me vienen a contar las cosas. ¿Por qué será? Y yo sé que usted dice, es que yo creo que Dios me los dice a mí, los manda conmigo para que yo ore. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces has orado entonces? Tú has de tener, no sé, callo en la rodilla por tanto orar, por tantas cosas que te das cuenta a veces. ¿Ah? Siempre a mí, pastor. ¿Por qué será? El carácter de rebelión siempre se une con otro. Igual. Se lo termino yo la oración, no se preocupe. ¿Por qué, pastor? Porque la rebelión conecta fácil con otro igual. El propósito de Dios sí es que nos expandamos. Mas el rebelde ha cambiado la palabra expansión a esparcir. ¿Cómo es eso, pastor? El carácter del rebelde te cambia tu palabra y con eso te cambia todo lo que se quiso hacer o lo que Dios quiso decir. El carácter del rebelde no quiere que otros ayuden a expander. No quiere. Hagámonos un nombre, dijeron. No tenían nombre. Hagámonos un nombre. Dios siempre piensa en expansión. Pero el rebelde no quiere expansión. El rebelde siempre tiene una razón, el por qué no. El rebelde siempre se ausencia. El rebelde siempre quiere frenar la obra. El rebelde siempre tiene su propio nombre. El rebelde siempre no quiere ayudar o construir el reino, y mucho menos edificar la iglesia. Tiene el síndrome del superhéroe. Yo sé que de repente alguien dirá, pastor, eso no es bueno. No, pregunta por qué. El superhéroe solo sale cuando hay un problema. Cuando hay una dificultad es que llega el superhéroe. ¿No era así? A Batman le llamaban cuando salía un problema, un crimen. Cuando el jefe de la policía quería dejarle saber de algo. ¿O no es así? El Chapulín Colorado, sus antenitas de bilir sonaban nomás cuando detectaba la presencia del enemigo. ¿O no era así? El carácter rebelde tiene un síndrome de superhéroe. Solamente sale cuando hay una dificultad que tiene que ir a resolver. Mientras tanto está ausente. No llega a otra reunión, no llega a otro lado, no va a otro lugar, ni nada de eso. Ojo, pero perdóneme, discúlpeme, la iglesia no necesita superhéroes. Porque el superhéroe solamente sale cuando hay dificultad. La iglesia lo que necesita son obreros. La iglesia lo que necesita son hombres y mujeres con carácter de obrero. Porque la misma Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso quiere decir que hay mucho trabajo y muy poca gente para hacer el trabajo. Lo que la iglesia necesita son obreros que todos los días estén en la obra. No héroes que lleguen de vez en cuando. Yo sé que esto está fuerte, pero no cuando llegan nomás invitados, cuando hay conciertos o cuando hay comida gratis. No, lo que la iglesia necesita son obreros, obreros, porque dice la mies es mucha, el trabajo es mucho. Hay que recoger tanto y hay muy pocos en el campo recogiendo. Se necesita obreros que estén en la iglesia, que estén en cada reunión, que estén en cada actividad, que estén todos los días dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer incansablemente. No importa qué se haga, hay un obrero para que se haga. No importa qué se necesita, hay un obrero para lo que se necesita incansablemente. Pero más en cambio el carácter del rebelde solamente sale cuando quiere brillar, acaparar la imagen, la luz de todos y los aplausos. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Great job! Oh. ¿Y qué pasa con el
jornalero todos los días, con el trabajador de todos los días, con el obrero de todos los días. ¿Qué pasa con ellos? La iglesia no necesita gente que solo venga cuando está lleno. La iglesia no necesita gente que solo estén cuando el pastor esté predicando lo que le gusta. No. La iglesia necesita obreros que estén día y noche, incansablemente, que estén día y noche. Pero más en cambio el carácter de rebelde piensa por su propio nombre. No quiere expansión, porque expansión significa que tiene que añadir a otros a la expansión y no quiere compartir gloria. Pues el carácter del rebelde dice, no, espérate. ¿Para qué? Mejor yo lo hago todo. Y si tú te das cuenta, quedan mal en todo porque nada pueden hacer. Lo saben hacer, pero no pueden hacer. Dije no saben hacer, dije lo saben hacer, pero no pueden hacer. Pues yo soy sincero. Por muchos que tenga tantos X años en el ministerio, mira, yo no puedo estar en la mixer, no puedo estar en la puerta, no puedo estar en el parque, no puedo estar en la radio a la misma vez que estoy subiendo acá arriba. No puedo. Y ni me diga de cantar. Yo le doy gracias a los que me aman, porque, ay, pastor, ¿cómo canta? Asusto, le digo yo. Dice, no, canta bien. Gracias. Tú me miras con ojos de amor y oídos, ni se diga. Pero yo no lo puedo hacer todo. No puedo hacerlo. Pero en cambio el carácter rebelde dice, aquí no se hace nada menos que yo esté. Y entonces, ¿dónde va la expansión? Es que no nos gusta la expansión cuando somos rebeldes. ¿Por qué, pastor? Porque es darle que ellos también reciban gloria. Darles que ellos también sean reconocidos, que ya no es uno, sino que es un grupo el que está siendo reconocido. El carácter de rebelde piensa en su propio nombre. No quiere expansión. Lo quiere hacer él solo. ¿Por qué, pastor? Porque no quiere la gloria sea compartida, ni para Dios mucho menos. No quiere que se diga que una iglesia toda junta avanzó. Tú te podrás imaginar el cuerpo del ser humano. Su cuerpo, no voy tan lejos, su cuerpo. Que haya crecido diferente, que su pie derecho sea diferente a su izquierdo. Diferente me refiero que uno creció normal y el otro se quedó corto. ¿Sabes que mamá decía que yo nací así cuando comencé a caminar? Yo tenía un pie más largo y el otro más corto. Comencé a caminar y ella se daba cuenta que el niño se caía tanto que lo tuvo que llevar al doctor. El doctor lo mandó a un especialista. El especialista le dijo al muchacho, necesita zapatos especiales porque uno tiene un pie corto y el otro más largo. O viceversa, como usted quiera hacer. Porque no voy a entrar en la discusión si el vaso está a medias o está lleno. No voy a entrar en esa discusión. Y me acuerdo que mami decía, mi hijo, tú estás chiquito. Yo no me acuerdo de eso, se lo digo de una vez. No me acuerdo. Yo sé que más de algunos, a ver, pastor, déjame ver el pie. Dios me sanó. Y me di cuenta de algo, que cuando Dios sanó, hizo que ambos crecieran igual. Algo curioso sí pasó, me dio uno izquierdo y uno derecho. Por aquellos que dicen, no son igual, pastor, porque mira, que el de carácter rebelde le saca pero a todo. Me dio uno y uno. Yo creo que así es la norma, porque también me dio una mano derecha y una izquierda. Creo que en la norma de nuestras extremidades, donde tenía que haber dos, nos dio dos. ¿Correcto? Regreso a lo mío, no me voy tan lejos. Pero tú te podrás imaginar que tú hubieras crecido diferente. Yo no me acuerdo. Y pregúntate, ¿quisieras acordar, pastor? No, le voy a dar la gloria a Dios como si me acordara. Él me sanó. Y es la gloria para Él. Pero ¿qué cosa sería? El carácter de rebelde no le gusta que todos crezcan a la misma vez. Que todos avancen a la misma vez. ¿Por qué, pastor? Porque esto significa que tarde o temprano yo le voy a tener que soltar el micrófono a uno de ustedes. Yo quiero soltarle el micrófono a ustedes. Yo me siento cuando me he sentado que me han predicado algunos de ustedes. Yo me siento y estoy gozoso recibiendo.
y recibo, y tengo mis apuntes, se los enseño cuando guste, de las prédicas. Si no me mira apuntando acá, quiere decir que yo voy a ir a mi casa a escucharlo de nuevo. Y más adelante vas a escuchar algunos remas de esas palabras en mis prédicas también. Porque me gusta. Porque entonces digo, wow, estamos expandiéndonos, no dispersándonos. Estamos expandiéndonos, no dispersándonos. El rebelde siempre piensa engrandecerse a sí mismo. Santo, yo tengo que ir más rápido. El rebelde siempre piensa engrandecerse a sí mismo. Pablo decía en Romanos 16, 17 y nos ponía una atención y dice, tengan cuidado, nos llama la atención. ¿Por qué, pastor? Porque el rebelde solo piensa en sí mismo. No entran al servicio, no están en las reuniones, pero ay Dios mío, solo piensan en sí mismo. Si tú te das cuenta, el rebelde, el que tiene un carácter rebelde, no están en las reuniones, no entran al servicio, no sirven en ninguna área, pero están metidos en todo. Cuando hay que darle gloria a alguien. El rebelde no siempre se deja ver enojado, porque yo sé que usted piensa rebelde es enojo. No, no lo es. No lo es. Jesús hablaba en una parábola en el libro de Mateo, santo, creo que apunté mal, pero que si no me equivoco es Mateo 21, 21 del 28 al 32, donde habla del padre que tenía 2 hijos y manda a ambos a hacer algo, manda a hacer una tarea, una labor, y uno de ellos dijo, sí papi, yo voy. A mí siempre me gusta que usted me mande a mí, papi, a hacer las cosas. Yo voy a ir, papi, no me preocupe, yo voy. Pero más en cambio el otro, creo que lo hablaba de esto hoy en la mañana, el otro comenzó a decir, no, que siempre a mí, que yo soy el único, que acaso no puede, y el otro, Pero el que dijo, yo voy, papi, no se preocupe, yo lo voy a hacer, a mí me encanta que usted me dé órdenes, resultó no ir. No fue. Pero más en cambio el que dijo, ay, pa, solo yo, pero ¿por qué no más a mí? ¿Acaso no hay otro que mande a pa? Dice que terminó yendo y haciendo lo que el padre le había dicho que hiciera. Pero entonces Jesús hace una pregunta y dice, ¿cuáles de estos 2 está correcto? ¿Cuáles de estos 2 hijos hizo lo correcto? ¿El que dijo que sí lo iba a hacer y no lo hizo? ¿O el que dijo que no lo iba a hacer, pero más en cambio mientras decía no lo voy a hacer, lo estaba haciendo? Jesús hace una pregunta en esa parábola y dice, ¿cuáles de estos 2 es mejor? Amado, el carácter del rebelde no se deja ver enojado. ¿Por qué, pastor? Porque el enojado no hace alianza con todos, no hace amistad con todos. El carácter del rebelde. 4, voy rápido, dije, ¿verdad? En la rebeldía, el carácter rebelde no siempre se demuestra enojado. Ya quisiéramos que se demostrara enojado, porque dice por ahí un dicho que así te das cuenta dónde están los enemigos, los mantienes más cerca. No, él ríe, canta, pero su carácter de rebelde. Me impacta algo y comencé con este fundamento para este mensaje. La unión siempre hace creatividad. En la unión siempre va a haber creatividad. Para lo bueno o para lo malo. ¿Sí? ¿Quién no ha visto una de esas películas donde se sientan 2 hombres y deciden robar un banco? Después se sentaron 3 y creo que iban por las 16 o algo así que se han sentado a robar un banco. Y salen con una creatividad, una ingeniería, wow, se les abre el cerebro. No es para hacer lo malo que se les abre el cerebro, se les abre por la unión, por la unidad. Todos los que se unan, en lo que sea, bueno o malo, va a haber una creatividad. En la unión hay creatividad. La unión trae creatividad. En la misma historia que leíamos ahí en el libro de Génesis 11, da un relato muy peculiar, que dijeron, esta torre no la vamos a hacer como se ha edificado las otras ciudades, o como se edifica un muro. Esta torre tiene que ser con una ingeniería diferente.
Y la unión trajo una creatividad y usaron una palabra que nunca antes se había usado: ladrillo. Hagámonos ladrillo. No sé cómo llegaron al término que el ladrillo cocido era más fuerte que el no cocido. El no cocido todavía se puede usar y nosotros lo conocemos como adobe de barro en nuestros países. Pero más en cambio ellos llegaron a una aclaración, una creatividad se les reveló. Dijo, este ladrillo si lo cocemos es más fuerte que si lo dejamos así. Y dice el relato bíblico que entonces hicieron ladrillo y reemplazaron las piedras. Y después dijeron, ¿y sabes qué más podemos hacer? Porque pues la piedra ya no se va a usar. Esto quiere decir que la mezcla que antes se usaba, para la piedra ya no se va a poder usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asfalto. Hubo una creatividad en la unión. Pero aquí la gran diferencia, que cuando hay un carácter de rebeldía, la unión hace una creatividad, valga la redundancia, ¿no? Genera una creatividad, pero cuando hay un carácter de rebeldía, es para todo lo malo. Porque si usted sigue leyendo, dice, y toda esta ingeniería que nos vamos a tirar y nos vamos a aventar, es para que se nos haga famosos a nosotros. Es para que creamos y hagamos un nombre de nosotros mismos. Porque así donde quiera que estemos, después de que seamos esparcidos, derramados, divididos, separados por todos lados, sepamos quiénes somos y qué capacidad tenemos de lograr y hacer. Entonces la unidad no es el problema, no, el problema es el carácter. La unidad no es el problema. La unidad siempre traerá creatividad. La unidad no es el problema es el carácter. Por eso esta serie de carácter y poder que vamos poco a poco avanzando y adelantando. ¿Para qué, pastor? Para desarrollar un mejor carácter de cada uno de nosotros. Porque si nos unimos, algo vamos a crear. Pero si tenemos un carácter todavía no procesado, si tenemos un carácter todavía de inmadurez, se dice que cuando los hombres se juntan, no importa qué sea la reunión, son un montón de inmaduros, porque sale un niño adentro de que está en cada hombre. Es lo que se dice. ¿Será o no será? ¿Se divierte eso que ni qué? Te lo voy a decir de una vez. Y si nos volvemos niños. Yo me pregunto, ¿será que cuando las mujeres se juntan y tienen una reunión, un cafecito, no sé, saldrá la anciana que está dentro de ustedes? No sé cómo funciona eso. No sé, nunca he estado ahí. No creo, ¿verdad que no? Qué bueno, estoy sentando bases para las siguientes prédicas. Porque voy a hablar del carácter del hombre y del carácter de la mujer en esta serie. Que aunque Dios los hizo a uno de la costilla del otro, le dio su propio carácter, le dio su propia función, le dio su propia inteligencia, le dio su propia autoridad, le dio su propia manera de crear, igual que al hombre, pero a ella le dio algo diferente. La marcó y la hizo diferente. Pero no me voy a adelantar ese mensaje, eso va más adelante. No voy a adelantar ahí. Regreso a lo mío porque ya voy a ir terminando. Denme 5 minutos, chicos. La unidad trae creatividad, pero depende del carácter la victoria. En nuestras vidas y en nuestra iglesia. Si en la iglesia todavía hay carácter de rebeldía, entorpecerá la obra. Detendrá la obra. La hará correr, más bien dicho, me corrijo, no detiene, la hace correr lenta y despacio. Pastor, pero no es lenta y despacio, no. Lenta es falta de conocimiento. Y despacio es que no vamos a la velocidad. Dos cosas distintas. Lenta y despacio. Entonces la obra y la visión se vuelve torpe. Y yo no sé usted, pero ese no es el carácter de mi Dios.
Mi Dios no tiene un carácter de torpeza, tiene un carácter de perfección en todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Ay, pastor, pero ¿cómo dices eso? Carácter de perfección. Porque Mateo 5:48 dice: sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. Por eso hay que examinar estas áreas en nosotros mismos como iglesia. La iglesia de Cristo tiene que examinar estas áreas. Como creyente hemos sido llamados a un estándar más alto en nuestro carácter, en nuestra manera interna hacia afuera, no en nuestro exterior. Lo dije los otros días, mientras muchos están afanados, preocupados que usted se pone para venir a la iglesia, yo no sé, pero yo en lo personal estoy afanado, más bien dicho, por crear un carácter interno que tarde o temprano saldrá al exterior y cambiará no solamente tu vestuario, sino que el resto de tu vida. Carácter. Entonces fuimos llamados a un carácter, y si nos basamos a Mateo 5:48, nuestro carácter tiene que ser un carácter de perfección. Fuimos llamados para ser personas de carácter, estamos llamados para tener un carácter, aleluya. Este carácter es cada uno de nosotros sacar hacia afuera. Carácter. Segunda de Pedro 1:3 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, dice que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Ojo, hemos sido llamados a tener un carácter de una vida de devoción. Devoción es obediencia, devoción es entrega, no de rebeldía. Es de entrega, y no estoy queriendo sentar o agregar a la secta, no estoy queriendo hacer eso, pero sí estoy queriendo agregar y sentar a la visión de Cristo, pero no para una casa solamente, sino que para toda la humanidad, que seamos uno como el Padre y el Hijo es uno, que nos movamos como uno y que pensemos como uno y que caminemos, andemos y conquistemos como uno. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, mandados, ordenados, convocados con autoridad a cumplir un deber, pero no por individual. No por individual. Es más, Jesús mismo, cuando despachó a los discípulos para que comenzaran a dar sus primeros pininos en ir y compartir el evangelio y hacer señales y prodigios, no los mandó como llaneros solitarios, sino que dice que los mandó de dos en dos a las aldeas que estaban a su alrededor, y les dijo: vayan y hagan lo que ya vieron a mí hacer. ¿Eso es lo que Jesús les dijo o no fue así? Vayan y hagan lo que me vieron a mí hacer. Todos los que han visto en todo este tiempo, vayan y hagan, pero no pueden ir de uno en uno, vayan de dos en dos. La misma palabra dice que si dos anduvieran por el camino y uno se cansa, el otro ahí está. Si dos anduvieran en el camino y uno cae, ahí está el otro. Ay de aquel, dice, que nomás anda solo, porque si se llegara a caer, ¿quién lo levanta? Ay de aquel que anda solo, porque si lo asaltan, le roban, lo dejan mal herido, ¿quién se lo echa al lomo y se lo lleva para la casa para sanarlo y curarlo? Ay de aquel que anda solo. Yo te lo pongo de esta manera, ¿me permite? Hay de aquel con el carácter. Hay de aquel con ese carácter. Dice usted: ¿por qué, pastor? Porque, amado, hemos sido llamados a tener un carácter diferente. Un carácter a ser perfecto como Él ha sido perfecto. Hemos sido llamados, hemos sido ordenados, hemos sido convocados, bendito sea Dios. ¿Para qué, pastor? Para que la gloria de Dios se mire a través de nosotros. No la gloria de un ministerio, no la gloria de un hombre, de un nombre, de un apellido, no, sino que la gloria de Dios se mire a través de una congregación, a través de una ciudad, a través de un cuerpo de Cristo. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero después te escribe el mismo a los Corintios, en 2 Corintios 3:18, le dice así a todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor.
Antes éramos privados de la gloria, pero hoy usted ha sido llamado para que sea el espejo de la gloria de Dios. Antes éramos privados, ni nosotros conocíamos esa gloria. Ahora usted y yo hemos sido llamados que cuando alguien venga y se mire al espejo, no mire no, sino que diga: la gloria de Dios es la que estoy viendo, la gloria de Dios es la que se está viendo. Cuando un inconverso venga y te mire a ti, no te mire a ti, sino que mire que la gloria de Dios. Que seamos un reflejo vivo de la gloria de Dios. Este es el llamado al carácter que Dios nos ha puesto. No es algo a la ligera que nos ha dado. No es algo que tenemos que tomar a la ligera, como enseñé hoy en la mañana. A Saúl se le dio una ordenanza y se le dijo: destrúyelos a todos, elimínalos a todos. Y entra una clase de especificación que hoy en día en nuestra modernidad dijeron: ¡ay, bárbaro! Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos y recién nacidos, a todos, elimínalos. Elimina todo, sea burro gordo o flaco. Estoy hablando de los animalitos, ¿ok? Sea vaca gorda o flaca, elimínalos todo. Mátelo todo. Ustedes no saben tener seriedad, la verdad. Mátelo todo, destrúyalo todo, elimínelo todo, no se queden con nada. Pero más en cambio él escuchó la palabra y la tomó muy a la ligera. Y yo creo que, no sé, cuando trajeron el primer toro, para que no se ríe usted, trajeron al primer toro gordo. Usted sabe de esos toros que usted dice: wow, ¿qué le dan de comer a este muchacho, no? Ese toro grande, gordo que se lo traen. Y no sé. Entonces lo matamos, su majestad. Ay, es que esa era la palabra. Lo matamos. A lo mejor de por repente por ahí escuchó a otro que estaba: lo podemos dar en sacrificio. Pero la verdad, las cosas no pasó así. El rey era el responsable de lo que se hacía en aquel lugar. Por eso el rey fue el que perdió el reinado y no los soldados su ejercer de soldado después. El rey fue el responsable. Cuando hay un espíritu o un carácter de rebeldía, hasta nuestro llamado lo tomamos a la ligera. Hasta nuestra asignación la tomamos a la ligera. Hasta nuestra misión la tomamos a la ligera. Hasta nuestra tarea a dar, a hacer, lo tomamos a la ligera. Nos da igual si estamos o no estamos, si hacemos o no hacemos. Como quiera alguien más lo va a hacer. Sí, como quiera alguien más lo va a hacer. Porque la Biblia misma dice que si yo dejo de predicar, tú dejas de predicar. Como quiera, las piedras lo harán. Alguien más hará lo que Dios ha mandado hacer. Pero yo no sé tú, si Él te ha escogido, llamado, separado, puesto a un lado, para que su gloria sea reflejada a través de ti, ¿por qué queréis que alguien más lo haga? Tenemos que dejar de pensar así y meternos al carácter de Cristo. Deje de culpar la idea, deje de culpar es que esa es mi personalidad, yo así soy. Cuando la verdad las cosas, usted no nació con ese carácter, se formó por las cosas de la vida, por las experiencias de la iglesia. ¿Yo qué culpa tengo que a usted lo que le hayan hecho en otro lado? ¿Usted qué culpa tiene que otro miembro me haya hecho algo a mí y yo me la quite con usted? Por favor, dígame si alguna vez le cobro una que no sea suya. Pues en cambio, nosotros sí le podemos cobrar al pastor la que nos hicieron allá, no sé, 20, 30, 40, 50 años atrás. Todavía se la venimos cobrando. Hemos pasado por 50 iglesias, a todas le hemos cobrado el ticket. ¿No es suficiente con la primera que le cobraste? La que otra gente te hizo. ¿Por qué? Porque estamos pensando nomás en el yo. El carácter del rebelde nomás piensa en él.
y en nadie más. Por eso este tema es, ¿rebelde yo? Si tiene este comportamiento, sí. Rebelde tú, rebelde yo. Si nadie más lo puede hacer sin tú ir enfrente, lo siento. Aquí yo no voy enfrente, aquí vamos todos enfrente de esto. Si usted todavía no se la ha creído esa, es porque no se ha metido todavía. You're still on the sideline, todavía estás en las orillitas, meditando y pensando, a ver si me meto al agua si está mojada. ¿Está mojada? Ya. Sí, está mojada. Es como el que va al río y mira que todos se meten. ¿Cómo está el agua? Estos días hacían una pregunta en la comunidad ahí donde vivo. ¿Cómo estará la alberca el día de hoy? Ahí es donde yo me digo, ¿sos pastor? ¿Sos pastor? ¿Sos pastor? ¿Sos pastor? Pero otro ya me había ganado. Y le dijo, creo que está mojada igual que ayer. Dije yo, gracias Padre, porque le contestó a alguien, no yo. ¿Cómo está la iglesia hoy? Como tú quieras si viniste está hoy. Así es como está hoy la iglesia. ¿Cómo está hoy las cosas de hacer para Dios? Como tú quieras y viniste a hacerla, así están hoy. Así, ponte sobre tus pies, iglesia. Tenemos que dejar de pensar que está bien seguir como estamos hasta ahora en un carácter de rebeldía. Deja de culpar a los demás, deja de culpar, esta es mi personalidad, si es como yo soy, pastor. Cualquier parte de tu personalidad que no sea la de Jesús debería de ser procesada. Deberías de ponerla en la banda del cambio, deberías de someterla a cambio. Si todavía no está el carácter de Cristo formado en ti en ciertas X áreas de la vida, de tu persona, sométela al que lo puede hacer. El pastor no lo puede hacer. Pastor a duras penas puede hacerlo de él mismo, mucho menos hacerlo tuyo. Te lo digo así. Cuando la gente dice que está bien, que se revise a sí mismo, dice la Biblia. Pero que no se mienta, porque mentirse no le miente a nadie más que a uno mismo. Porque a Dios no se le puede mentir ni se le puede burlar. La gente dice, es que pastor, Dios me ama así como soy. Sí, también a los que están afuera los ama. Pero cada quien tendrá su paga. Cada quien tendrá su recompensa. Dios te ama, sí. Pero no ama la manera de ser que hoy estamos de repente. No ama tu manera de ser. Sí, tu forma de ser no es como la de Él. Entonces, lo siento, no te ama como debería de ser. Todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios. Llegamos a ser hijos cuando Él es Padre. Y para que Él sea Padre, tiene que haber una aceptación de nosotros hacia Él. Mientras tanto, somos solo creación. Creación. Y ya. La única gran diferencia entre la creación, me refiero a las plantas, los animalitos, la tierra, los campos y la montaña. ¿Sabe cuál es? Que ellas no van a pasar juicio, pero tú y yo sí vamos a pasar juicio. Y ahí es donde se va a definir el carácter que fuimos aquí en la tierra. ¿Hijos o no hijos? Ahí, yo no sé. Esto no es una garantía que vamos a ser puestos al lado derecho. Todavía tendemos y tenemos la posibilidad que seamos echados al lado izquierdo, como enseñé estos días atrás. Pero yo no sé. Creo que mientras estemos todavía y tengamos la posibilidad de causar cambios a nuestras vidas, causemos cambios para girar la guía de nuestra vida al lado derecho, donde Él va a poner a todos aquellos que les va a decir, pasa mi hijo fiel, pasa mi siervo fiel, pasa mi hija fiel, pasa mi sierva fiel, pasa el gozo de tu Señor. Este llamado a cambiar nuestro carácter no es opcional. No te estoy poniendo una cuestión de que usted diga, bueno, pastor, lo voy a considerar.
Porque lo que Dios habla en su palabra, enseñaba estos días atrás, no es una sugerencia, gran parte de ella es un mandato. Cuando digo un mandato estoy hablando de una orden. Cuando digo una orden es que alguien tiene que hacerla. Usted cuando le dice al nene limpie su cuarto y más vale que lo limpie hoy, no le está diciendo te doy una opción si quieres limpiarlo. Yo sé que muchos de nuestros hijos entienden esa es una opción, pero cuando ya te mira entrar con la correa dije, ay, no era opción, mami, era en serio. No sé por qué siempre las mami son las que entran con las correas, los papás no. ¿O no es así? Son los mandatos que Dios pone. El cambio de carácter no es una gestión de opción. Quedarse como estás y no ser como Jesús no es una opción. El Cristo resucitado tiene que ser revelado a través de nosotros. Y de la única manera que va a ser revelado es con nuestro carácter. Tienes una opción. ¿Se la digo? O sos como Cristo o sos como Cristo. Es como cuando a veces en el mundo nos dan esa opción. O más vale que haga lo bueno o hace lo bueno. Si no va a ver lo que le pasa, usted inmediatamente ya sabe lo que le va a pasar si no hace lo bueno. La única opción que tenemos es pedir que de verdad cambie y transforme nuestro carácter. Que si por falta de conocimiento hemos actuado en un carácter de rebeldía, hoy digamos, perdóname Señor, no lo sabía. No entendía esto. Con razón las cosas no me salían, con razón las cosas no me resultaban. Perdóname. No sé, prefiero un carácter de obediencia, porque la otra semana te voy a enseñar el carácter que me protege. Pero una cosa tremenda cuando actúas en el carácter correcto ante Dios. Levanta tu mano un momento, iglesia, ahí donde estás.